Les voy a hablar un poco más o menos acerca de los semilleros y los viveros. Pues estos son programas de tecnificación para el cultivo de café. El propósito de esto es obtener buenas cosechas y un producto de calidad, ¿no? Entonces, para esto nosotros vamos a empezar con lo que es la preparación del semillero. En la preparación del semillero nosotros lo primero que vamos a pensar es en la selección de la semilla. ¿Cómo vamos a nosotros seleccionar esa semilla y a preparar esa semilla para luego proceder a sembrarla, ¿no? Entonces el productor o nosotros los productores, en lo primero que tenemos que pensar, tenemos dos vías para la obtención de la semilla, o sea, la procedencia de la semilla. Puede ser comprada y también puede ser cosechada, ¿no? de las propias fincas. Entonces, si nosotros pensamos comprar esa semilla, tenemos que saber tenemos que informarnos de la procedencia de esta semilla, o sea, que la calidad que esta sea de fiar de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la variedad de esta semilla es productiva o nos va a ser productiva para nosotros y que además nos va a dar un buen rendimiento a la hora de la producción. Y la otra vía es que si nosotros cosechamos esta semilla, entonces nosotros tenemos que ir a la finca y revisar o inspeccionar que de las plantas donde vamos a cosechar dicha semilla, tienen que ser unas plantas que sean vigorosas y que en especial estas plantas sean muy productivas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ir a cosechar esa semilla entonces de estas plantas que son muy productivas y la vamos a procesar. El corte o la cosecha de esta semilla la vamos a realizar en la época, en el mejor corte que tengamos en la finca, ¿no? Entonces, por lo general el mejor corte es el tercero. Entonces en el tercer corte nosotros vamos a ir y seleccionar esa semilla y luego cosecharla. Pues luego de realizar este proceso procedemos a la selección de la semilla, ¿no? Porque tenemos que recordar que la semilla varía bastante en lo que es la forma y nosotros necesitamos una semilla que nos exprese la mayor calidad varietal de nuestras plantas. Entonces vamos a ir podríamos decir, vamos a ir desechando las semillas que no nos parecen muy beneficiosas para nuestro cultivo. Entonces vamos a desechar, por ejemplo, tenemos la semilla caracol, la semilla triángulo, otro tipo de semilla, la deforme, ¿no? Luego de tener seleccionada ya la semilla, nosotros procedemos a la preparación de nuestro semillero. Pues la preparación de nuestro semillero pues va a ser sencilla. Vamos a realizar una pequeña cama donde vamos a utilizar un suelo, un suelo bastante franco arenoso, ¿no? Para que este facilite la infiltración del agua. Pues el tiempo que esta semilla nosotros la tendremos en el semillero será de unos 50 a 75 días dependiendo. Estos van a ser previos al trasplante. Hay varios métodos para sembrar la semilla, ¿no? Tenemos la siembra al chorrillo. Vamos a hacer un chorrito por la cama del semillero, o también la podemos hacer al boleo, que nosotros los productores la que más se utiliza porque tiene un poco más se podría decir de calidad, es la del chorrillo, ¿no? Porque lleva un perfecto orden. Luego de que tenemos sembrada la semilla, procedemos a lo que es la cobertura. ¿Qué cobertura le vamos a aplicar a nuestra cama, a nuestro semillero, ¿no? Porque no lo podemos dejar al descubierto, puesto que la lluvia o algo otros factores nos la van a afectar. Tenemos que tener en cuenta también dónde vamos a hacer este semillero, porque tenemos que tener accesibilidad al agua y a tenerle un mayor cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué cobertura le vamos a aplicar? Pues a este semillero le vamos a aplicar una cobertura la vamos a tapar con alguna especie de gramínea que esta no tenga, o sea, que esté libre de semilla, no haya pasado su época de semilla. Luego procedemos al riego. Pues al riego nosotros vamos a realizarle un riego dependiendo de las características del lugar donde hagamos el semillero, ¿no?
Pues en un semillero las enfermedades la que más nos ataca, el mal de tayuelo. Entonces nosotros tenemos que estar prevenidos para cuando esta enfermedad nos ataque, nosotros aplicarle algún producto químico para defender nuestro semillero, puesto que nosotros necesitamos calidad. Entonces, en caso de que seamos atacados por el mal de tayuelo, nosotros podemos aplicar ciertos productos químicos como ser el Lifolan, que sea hecho a base de Captafol, o también podemos utilizar un Bravo 50 SC. Luego ya hemos terminado el proceso del semillero. Luego pasamos a la realización del vivero, ¿no? La realización de nuestro vivero, nosotros tenemos que tener presente que esto es el éxito de nuestra futura siembra. ¿Qué significa esto? Que si nosotros realizamos un vivero así como que no vamos a tecnificar ni vamos a sembrar así a la carrera, todo, no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a realizar el vivero tenemos que realizarlo lo más perfecto posible, ¿no? Porque esto nos lleva el éxito futuro cuando nosotros tengamos toda ya nuestra finca sembrada, y pues esta va a ser productiva porque nosotros realizamos un vivero de calidad. La realización del vivero pues la vamos a hacer el llenado con bolsas de polietileno de bolsas de un tamaño de 6x8 hasta 10x8, que serían los tamaños variantes, que sean bolsas perforadas, son las que más utilizan los productores, bolsas perforadas de polietileno negro, ¿no? ¿Qué características tiene que tener el suelo que nosotros vamos a utilizar para realizar el llenado de las bolsas? Pues este suelo tiene que ser un poco franco y que tenga un buen balance entre arena, arcilla y limo, ¿no? Para que esto sea un suelo, para que nuestras plantas sean vigorosas. También tenemos que tener en cuenta el lugar donde nosotros vamos a hacer la recolecta de este suelo, porque lo tenemos que recolectar de una zona donde sea bastante productiva y nosotros tengamos en cuenta que este suelo es bastante fértil. Entonces, luego de tener llena la bolsa, vamos a realizar el alineamiento, ¿no? Que en un vivero nosotros tenemos que alinear la bolsa en fila o en columna, alinear estas bolsas para que luego al realizar el trasplante no se nos dificulte en tener aquella gran reguera de bolsas. Entonces llegamos al trasplante, ¿no? Al trasplante del semillero hacia las bolsas. Nosotros vamos a seleccionar, luego de revisar el semillero, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que van a haber plantas que nos van a ser defectuosas, entonces esas plantas las vamos a desechar. Vamos a seleccionar las plantas vigorosas o las plantas que tengan mayor calidad para luego trasplantarlas a la bolsa, ¿no? Luego de tener trasplantado todas las semillas que el productor o nosotros le llamamos chapola, la trasplantamos a la bolsa de polietileno y ya tenemos el vivero. Procedemos al riego. El riego va a ser constante, y un dato que tenemos que tener en cuenta también es que antes de trasplantarlo a la bolsa de polietileno tenemos que regarla un día antes para asegurarnos de que este suelo esté lo mayor disponible para la semilla, para la chapola, ¿no? Para que como le decimos nosotros los productores vulgarmente, para que se nos pegue. Entonces, pasamos luego del hablar del riego y todo eso, nosotros tenemos que saber que si es un lugar donde hay bastante precipitación, pues vamos a regar poco, ¿no? Pero la planta tiene que tener agua siempre. Pasamos a la fertilización. Pues le podemos dar una fertilización o podemos fertilizar, aparte de que el suelo antes de llenar la bolsa le podemos aplicar materia orgánica o algo otros suplementos orgánicos para que este suelo sea un poquito más fértil, ¿no? Pero también le podemos aplicar una cierta cantidad de abono químico, como ser un 18-46-0, le aplicamos esto y pues nuestras plantas van a ser vigorosas. Aparte de eso, le podemos dar una fertilización al follaje le podemos aplicar Bifolan Forte, que es el que más se utiliza comúnmente en la mayoría de las fincas. Luego de tener esto, vamos a realizar
luego que tenemos todas las plantas ya sembradas, en ese mismo día toca que tenemos que realizarle una cobertura, ¿no? Porque no las podemos dejar al aire libre, porque nosotros tenemos que proteger esta planta del viento fuertes, de un montón de factores. También tenemos que tener en cuenta la accesibilidad siempre de que este vivero tiene que estar cerca de donde nosotros lo vamos a sembrar para que no haya problema al momento de transportarlo. Pues lo más común que se realiza es una ramada con árboles con madera y alambre, y lo cubrimos con cobertura vegetal de la zona. Pues ya tenemos cubierto nuestro vivero. Ahora solo nos queda el control de maleza. Nosotros le vamos a realizar un control de maleza manual, puesto que tenemos esta planta sembrada en bolsas, pues no le podemos llegar a quererle desmalezar con químico o con un asadón, no se puede. Entonces le vamos a realizar un control de malezas manual. Pues luego de tener todo esto listo, pues nuestro vivero está listo ya para ya está realizado. Ya luego solo queda esperar la época en la que lo vamos a sembrar, que nosotros tenemos que tener en cuenta que la época para sembrar tiene que ser una época donde haya bastante precipitación para que nuestra planta se adapte de la bolsa al suelo, y para que luego ya llegue la época seca, pues ya esta planta ya no le afecte demasiado. Bueno, pues este fue la mejor explicación que yo les he podido dar para lo que es la realización de un semillero y un vivero, y los tratamientos que, más que todo las cosas técnicas que nosotros tenemos que aplicarle a un semillero y a un vivero, ¿no? Entonces, esto ha sido todo y pues muchas gracias.